Hoy es como pasarle el plumero a un álbum de los recuerdos y empezar, bueno, a mirar postales, esas fotografías que cuando uno las mira a veces se sorprende o se ríe, pero que terminan por convertirse un poco en nuestra propia historia. Y lo que deseo de corazón es que aquello que ustedes oraron y que lo experimento y agradezco al Señor pueda hoy ser de ayuda para mí, para que el nombre de Cristo sea glorificado. El mensaje que yo tenía para hoy, aparte del testimonio, era hablar acerca de la carrera. No sé si voy a tener tiempo de iniciarlo hoy, pero voy a leer algunos textos antes. 1 Corintios 9, del 24 al 27. Que ese va a ser el mensaje que después del testimonio espero tener. Y claro, una carrera, ustedes saben, una carrera de toda la vida, porque el creyente corre toda la vida. No se va a poder hablar de una carrera que dura toda la vida en 45 minutos. Así que yo les invito que zapatillas y ropa deportiva para el próximo domingo y seguiremos corriendo. Y cuando yo pensé eso dije, bueno, pero yo me voy a tener que sacar la corbata porque no voy a poder correr con corbata, ¿no? Así que vamos a seguir corriendo esta carrera el próximo domingo también. Hoy la vamos a empezar, pero el próximo domingo la vamos a continuar. 1 Corintios 9, 24 al 27. ¿O no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos los deportistas, a la verdad para recibir una corona corruptible de laureles o de pinos, como era en aquel tiempo, de ramas de pino, pero nosotros una incorruptible, que no se marchita, que no se seca y que es eterna, ¿no? Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, sin saber a dónde voy, ¿no? De esta manera peleo, no como quien golpea al aire o el aire, sino que pongo mi cuerpo y golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Después de esta lectura bíblica, voy a comenzar a hablar un poquito de la carrera. Yo vengo de un hogar de creyentes. Ya mis abuelos, mis padres, mi mamá y mi papá, vinieron de Europa, no sé si en 1927 aproximadamente, ¿no? No recogí esa información exacta, ¿no? Él escapó de allá de Europa con mi mamá por causa de Cristo, por causa de la fe. Pero antes de escapar tuvo que pasar sumando los períodos, porque los largaban, los volvían a convocar, porque las conflagraciones bélicas allá eran constantes, y él siempre se negó a ir a matar, porque creía de corazón que el creyente no puede matar. Y entonces el negarse a matar, automáticamente la cárcel era lo mínimo que les esperaba. Entonces los encarcelaron. Y sumando los distintos periodos, y dentro de esos periodos, ¿se acuerdan que estuvo hace poco la hermana Lidia aquí de Uruguay, que dijimos? El papá de la hermana Lidia estaba preso con mi papá. ¿No? Compartieron la cárcel, ¿no? Sumando los periodos, llegó a estar 7 años, 7 meses preso. Golpeado, las marcas están todavía en sus piernas, y nos relataba él lo que vivían, las situaciones que les tocaba vivir, ¿no? Y así es que llegaron acá
Argentina, y escapando, sí, y cuando estaban en el barco ya llegó la orden que tenían que volver, pero ya estaban en tierra, en aguas internacionales, y entonces el capitán no obedeció el de mandarlos con un barco que lo venían a buscar o con una lancha, no, directamente ya habían perdido la jurisdicción, la autoridad para hacerle regresar, y así llega a Argentina, hablando un idioma que acá nadie entendía, el idioma serbio, porque venía de Yugoslavia, había esa zona muy caliente, de constante guerra, donde estaba el Milosevic, que lo juzgó el Tribunal de la Haya ahora, ¿no? Entonces llegaron y se encontraron con algunos otros hermanos y comenzaron a hacer reuniones ahí en Sarandí, en nuestra propia casa, hacían reuniones de culto. Y en la pieza donde hacían las reuniones, yo estaba en la cuna, en medio de la reunión. No por eso soy mejor creyente, ¿no? Ni por eso soy salvo, porque no es por contagio el Evangelio, sino es por arrepentimiento y por creer, es por gracia de Dios. Y así fui creciendo con padres piadosos, una madre que nos transmitía también su fe, a su manera, a su modo. Los conceptos que iba recibiendo de lo que era el cristianismo eran tan severos, eran tan serios, eran tan, diría, bíblicos. Algunos bíblicos, otros que no eran del Nuevo Testamento, eran del Viejo Testamento, ¿no? Pero los íbamos recibiendo, ¿no? O sea, no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, no se puede hacer lo tercero, no se puede hacer lo cuarto. Esa era la enseñanza donde uno iba creciendo, ¿no? Y evidentemente todo eso implicaba una información que uno iba recibiendo, a tal punto que yo recuerdo la palabra mala una vez en mi vida, nada más. Una sola vez en mi vida dije una palabra que empieza con P, ¿no? O sea, que le llaman insultar, ¿no? Y fue cuando me dio una patada jugando a la pelota un chico del barrio, y cuando me di cuenta de lo que le dije, creo que me dolió más a mí que a él, ¿no? Y le pedí perdón ahí mismo, y yo no era convertido, tenía 12 años o 13 años, ¿no? Y le pedí que me perdonara y le dije, es la primera vez en mi vida que digo esto. Me sentí tan mal, ¿no? Bueno, más o menos dentro de esa edad es que uno comienza a despertar, ¿no? 12 años, 13 años, empezaba a leer la Biblia, empezaba a orar de la forma que uno podía y sabía, ¿no? Y no era que yo estaba buscando a Dios, no, realmente Dios me estaba buscando a mí, ¿no? Y comencé entonces a los 14 años aproximadamente a experimentar y a estar convencido de que era un pecador. Yo no me podía comparar con los demás, porque así como comentó algunos otros hermanos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no iba a este lado, no iba al otro, no participaba de esto, ¿no? Era, para la opinión del pueblo era un pibe bárbaro, ¿no? Pero como Dios me veía y como yo me veía, era un pecador. Y quería ser perfecto. ¿Por qué? Porque me habían enseñado que el cristiano no puede pecar. Nunca. Y si después de bautizado comete un pecado, está perdido eternamente. Ustedes imagínense crecer en ese ambiente, con esa información y con la naturaleza de Adán encima. Todo era terrible. Todo era terrible. Y cuando entré bajo la ley, ¿qué es entrar bajo la ley? Cuando recibí el conocimiento de lo que Dios mandaba, no entré en el Evangelio. Cuando uno conoce todo lo que Dios dice, no hay que hacer, no está en el Evangelio. Está en la ley. Cuando vino la ley, el pecado apareció en mi vida con
con matices dramáticos y coloridos, a tal punto que me mató, que me ahogó, que dije, estoy perdido, Señor, sálvame, Señor, ¿no? Y empezó la lucha. ¿Y qué lucha empezó? La lucha empezó por escalar la montaña de la perfección. Hay que ser perfecto, esa era la idea. No se puede fallar, no se puede estar equivocado. Y comienzo esa lucha y me voy a portar bien desde mañana o desde hoy ya. Cuando mi madre me mandaba a hacer alguna diligencia, sí, mamá, cómo no, y a veces enceraba los pisos y trabajaba en la carnicería y un montón de cosas, y de repente me iba a jugar a la pelota y me sentía otra vez culpable, otra vez pequé, otra vez atrás. Iba una semana, andaba bien, 2 semanas andaba bien, y otra vez cometía un error y se me veía el mundo de las ilusiones, se me venía abajo, porque la ley nunca puede justificarlo a uno, sino que por la ley es el conocimiento del pecado, es lo que uno ha violado. Y cuando vino ese conocimiento, eso que era bueno, saber lo que es bueno y malo, a mí me mató. ¿Y ahora qué? Hacía un esfuerzo porque era como que el evangelio era, Jesús hizo algo, pero yo tengo que hacer otra cosa. Y parece que lo que yo tenía que hacer era 60% y lo que Jesús hizo era un 40%, ¿no? Era más lo que yo tenía que hacer que lo que Jesús pudo hacer. O que Jesús me iba a ayudar si yo me portaba bien. O que Jesús me iba a salvar si yo dejaba el pecado. O sea, no tenía la idea que hoy uno tiene de la salvación por la gracia y que es Él el que nos saca, y como dijo el hermano hoy, el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. No, sino que era una lucha. Y era 1 año, eran 2 años, y eran 3 años. Y la angustia se apoderaba porque era consciente de que así no me podía morir, porque era un pecador que no estaba salvo, ¿no? Y lloraba. Me acuerdo que iba a la azotea de mi casa, miraba el cielo estrellado, me golpeaba el pecho, realmente así. Señor, ten misericordia de mí. Señor, sálvame, Señor, ayúdame. No puedo llegar, no soy perfecto, no soy un santo, o sea, santo en la idea de que uno era perfecto, ¿no? Entonces, derramaba lágrimas y bajaba a veces con el propósito de continuar, ¿no? Y me acuerdo que jugaba muy bien al fútbol, así me dijeron, no sé si me engañaron, ¿no? Sí, ¿no? Y hasta pensé que tenía ahí mi futuro, y me sacaron en andas de la cancha, ¿no? Y yo todo, bueno, una euforia, pasión tenía por el fútbol, y tenía la convicción que tenía que dejarlo. Estaba en la cancha y pensaba, ¿y si Cristo llega hoy y a mí me encuentra aquí jugando al fútbol? No es este mi lugar. Hoy domingo a mí me tiene que encontrar alabando su nombre, cantando, sirviendo. Pero ¿quién deja el fútbol si lo tenía metido en la sangre? Tenía que desangrarme, ¿no? Y cuando renuncio al fútbol también, cuando tenía, no sé si 16 años, 17 años, renuncio también al fútbol. Me acuerdo que vinieron todos a casa, una multitud de compañeros y chicos en la puerta de casa, no entendían nada, porque lógicamente que van a entender, ¿no? Que yo renuncio y que no voy a jugar más, ¿no? Entonces, y fue así, no jugué más. Y sigo luchando y buscando la salvación en Cristo, pero buscándola no creyendo que Él va a hacer la obra en mí. Que Él es el Salvador, pero es que yo tengo que ir ya limpio, lavado, haber hecho los deberes y merecerla. Y resulta que la salvación es por gracia, nadie la puede merecer, ¿no? Y la idea era, hago estas cosas porque hay que hacerlas, porque son
méritos. Así ya llegué hasta los 18 años y todavía nada, ¿no? Y a los 18 años se produce, dentro de todos esos conflictos y esas luchas, que ahora a mí dejé el fútbol, dejé esto ahora, pero apareció otro problema. Apareció Carolina, ¿no? Y me enamoré de Carolina, ¿no? 18 años, ella no sabía nada. Fue amores a primera vista, vinieron sus padres a visitarnos allá en la casa en Sarandí, porque al papá le gustaba mucho el vino de la costa y se vino a comprar unos barriles de vino para guardarlo y después, ¿no? Bueno, y entonces ahí, bueno, la conocí. La mamá era creyente, el papá no, y se conocían con mis padres, y pues de ahí vino la visita, y nosotros estamos cerca de los viñedos de la costa de Sarandí. Y bueno, a mí, yo quedé flechado con la rubia esa que había venido, ¿no? Con trenzas, bueno. Y fue después de eso que comenzamos a ir, que ella comenzó a ir a la reunión también. Y claro, la empecé a ver también los domingos en la reunión, porque venían de Morón, de vez en cuando, Sarandí la mamá, no todos los domingos, pero bastante seguido. Y entonces, y yo pensaba que ahora otro obstáculo más, que eso era un obstáculo porque yo tenía que bautizarme, yo tenía que llegar a Cristo, y nada había más importante que Cristo, ni admitía ese cariño. Y no me di cuenta que eso también Dios lo usó para su gloria. No podía pensar en ese momento que ahí estaba la mano de Dios. Yo no sé si lo habrá hecho el diablo, pero que Dios convirtió todo ese mal, diablo en el sentido de que por la desobediencia, que yo no tenía que casarme, yo tenía que bautizarme y después casarme, ¿se dan cuenta? O sea, esto tenía en la cabeza, ¿no? que estoy cometiendo otro pecado, ¿no? Bueno, y fue así que entonces la lucha es otra vez, y entonces hasta los 21 años nos casamos a los 21, ¿no? Cumplidos en noviembre, y en enero ya nos casamos, ¿no? Y yo agradezco mucho, mucho al Señor, porque ahora mi testimonio comienza, no solo tendría que estar Carolina, también habrá parado acá, porque ya es el testimonio mío, pero de ella también, porque Carolina fue la bendición de mi vida, eso que yo pensé que iba a ser el estorbo, ¿no? Nos bautizamos a los 21 años, el 28 de septiembre de 1952, 52, va a ser 56, 55 años, sí, 55 años. Y comenzamos a trabajar ahí fuerte con el papá en una fábrica, un frigorífico. De ahí después le contagiamos a los Brizuelas, ¿no? El asunto de la carnalidad, ¿no? Y entonces llegaba un momento que entretenido mucho con el trabajo, de la mañana hasta la noche, pero no podía yo escaparme de esa voz de Dios, que Él me llamó. Y aquellos que están aún en conflictos y en desobediencia pueden probar eso, que Dios les sigue llamando y que les sigue trayendo y que les sigue produciendo el querer, porque Dios lo produce, el deseo interior, ¿no? Y yo necesitaba a Dios, tenía un vacío, ¿no? Y uno pensó, bueno, ahora me casé, ustedes saben lo que es eso, la química del casamiento, enamorado, todo, pensé cartón lleno. Pero no pasó nada, no se llenó el cartón, ni el corazón tampoco. Después pensé, serán los hijos, llega el hijo y sigue el vacío. Después el éxito económico nos llegó enseguida, casi de principio, ¿no? Y pude comprar un coche, y pude viajar, ¿no? Pero en aquel tiempo tener un coche aún viejo no como lo que tienen ustedes, lo tenían solamente los que estaban en muy buena posición, ¿no? El modelo 38, 39, ya les sacaban el sombrero cuando uno pasaba con un coche viejo en aquel tiempo, ¿no? Bueno, y
y el vacío sigue. ¿Qué pasa conmigo? ¿Se lo digo a Carolina? No se lo digo. La voy a lastimar. Va a pensar que no la quiero, va a pensar que no estoy conforme con ella, qué puede pensar, ¿no? Y yo no estaba bien, tal vez así que hasta no tenía, hay momentos que no iba al templo, me quedaba, en la hora de de ir al templo, me tomaba un desgano, un cansancio. Esto lo digo porque a muchos que a la mañana les va a cuesta levantarse, que puedan descubrirlo, ¿no? Un cansancio, pero real, un cansancio real. A las 3:30 había que partir, o las 2 había que partir para Sarandí, que eran como 40 kilómetros, ¿no? Y no podía, realmente cansado. Cuando llegó la hora, que a las 4 de la tarde, que ya se terminó para ir, que allá seguramente empezó la reunión, a mí se me iba el cansancio. Me levantaba, jugaba a las barajas con mi suegro, a las cartas suizas, había aprendido, con otras personas que amigos de él, paisanos, ¿no? Entonces jugábamos, ¿no? Y ahí está. Y a la noche la insatisfacción, el vacío de mi corazón, ¿quién soy? ¿A dónde? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Y Carolina me hablaba, y Carolina hasta me empezaba a leer ella la Biblia, porque yo no leía la Biblia, ¿no? Que vean ustedes al Esteban de hoy con el Esteban de antes, se dan cuenta, hoy me como los libros, y antes los libros me comían a mí, mordían, ¿no? Sí, se invirtió toda la situación, ¿no? Y ella me leía y yo me dormía, ¿no? Y así fue. Entonces un día decidió Carolina, mira, yo así no puedo vivir más, no, tengo un vacío adentro, a mí me falta algo, y ya no es ni esto, ¿no? Es Dios, ¿no? Entonces decidimos hablarlo, entonces lo converso, y Carolina dice, a mí me está pasando lo mismo, dice, yo también tengo ese problema. Respiré hondo entonces dice, bueno, vamos a tener que bautizarnos, vamos a entregar nuestra vida al Señor, vamos a seguir el camino, ¿no? Y sí, pero la pregunta era, y ahora a los 21 años, después de casado y después de tanto tiempo, ¿era yo mejor que antes cuando tenía los 14? No. Cada vez que uno esperaba más, parecía que uno estaba más lejos. No que estaba más cerca. Tremendo, me sentía indigno. Y me voy a bautizar y no puedo bautizarme. Porque miro la medida de la perfección, por lo menos la que uno podía conocer, porque es más de lo que uno puede conocer, pero la que yo alcanzaba a conocer, no alcanzo a eso. No llego llegaré al 90, de acuerdo al 100 que yo conozco. Menos mal que Dios no me reveló el 100% de su santidad, ¿no? Porque entonces me fulminaba, ¿no? Entonces, pero no puedo bautizarme. Así no me puedo bautizar. Y tengo que ser mejor, y no podía ser mejor. Y no era que llevaba una vida disipada, no. Pero era todo medido exactamente, de tal manera que todavía no está al 100%, porque todavía estaba la idea de que después de bautizado no puedo fallar. Si cometo un error después de bautizado, que el soplete me quema, ¿no? El infierno me espera, ¿no? Entonces, imagínense el bautismo, y decidimos el bautismo, con esa fecha que hemos dicho. Fue una lucha, una angustia, porque mirándome a mí era indigno y no veía otra salida. Estaba en el precipicio ahí y no tenía escapatoria y quería ser salvo. Y entonces entré fue una decisión de fe por primera vez equivocada, a mi forma, pero era lo más acertado, ¿no? Era, Señor, tú has dicho que el que a mí viene no lo echo fuera. Señor, yo me tiro en tus manos, yo me arrojo
en tus gracias, que tú me sostengas porque yo no puedo sostenerme, que tú me guardes porque yo no me puedo guardar, ¿no? Y fue así que con esa lucha, aún en el día del bautismo y durante el bautismo, ¿no?, las ideas que venían, porque los cielos estaban abiertos, pero también Satanás estaba suelto, ¿no?, y venía a perturbarme con pensamientos, con ideas, ¿no?, y me daba cuenta que esas ideas venían de él. Entonces, fue ahí que con lágrimas, me acuerdo que lloré como un niño ese día. Ya no lloré como un niño, aullaba. Sí, aullaba. Eso es aullar, ¿no? Se podía escuchar, no sé, a 100 metros o 200 metros, 300 metros, no sé, ¿no? Eso fue algo desgarrador, experimenté. Por eso a veces con el asunto de las experiencias, no quiero predicar las experiencias y no las acepto nunca como doctrina, porque si yo acepto que mi bautismo, ¿no?, cuando me pusieron las manos, me acuerdo, ¿no?, ese es el auténtico, ¿no?, yo no vi otro como ese, excepto con un hermano mío, que era Daniel, ¿no?, también que pasó algo parecido. Pero en ese bautismo, los que estábamos, fue algo realmente extraordinario, ¿no? Pero por eso no es doctrina. Eso fue una experiencia que nosotros hemos tenido, que yo he tenido, pero que nunca la he predicado, porque en vez de hacerles bien a los demás, les sembraría una tremenda confusión. Eso era para nosotros, eso era para mí, ¿no?, en ese momento. Entonces nos quedó la idea, ya estábamos en el Señor, y algo que siempre existió en nuestros corazones, tanto en el corazón de Carolina como en el corazón mío, era amar al Señor y servir al Señor. Pero eso lo puso Él, no fue una decisión nuestra, fue una decisión de Él. Del corazón desbordaba, o sea, teníamos que hablar de Jesús, no podíamos callar, ¿no? Es así como cuando uno come cebolla o ajo, que no puede ocultar el mal aliento, que todos se dan cuenta, ¿no? Así a nosotros nos brotaba por los poros, ¿no?, la gratitud del mensaje de Cristo, y hablábamos a uno, a otro, pero no con una carga de decir tenés que hablar, no, salía, brotaba, ríos de agua viva que corrían desde nuestro vientre, ¿no?, hacia afuera. Y así fue que empezó una serie de cosas a acontecer, y conversiones que nos sorprendían. Y recuerdo que aún antes de bautizarme, algunos que les hablé se bautizaron ellos, y yo todavía no estaba bautizado, porque les hablé de Cristo, ¿no? Y claro, perfecto, y ellos parece que llegaban antes, los que no eran, ¿no? Y entonces después, bueno, los primeros frutos que se dieron en nuestra vida fueron el hermano Pedro Brizuela, la hermana Ana la primera, la hermana María fue la primera, y después siguió el hermano Pedro. Digo la hermana María la primera porque fue en casa que Carolina le empezó a hablar a ella, a testificar, y bueno, cuando se convierte ella, después la llevamos a bautizar a Sarandí, a 60 kilómetros, ¿no? Y recuerdo que estuvimos en casa de mi padre y fuimos después del templo a comer algo, así participar como acostumbramos a hacerlo, y le ofrezco al hermano Pedro quisiera un vaso de leche, un vaso de té, no, quiero un vaso de vino, dice, ¿se da cuenta? ¿No? Y creo que fui a buscar el vaso de vino, y se lo hemos dado, ¿no? Sí. Sí, cosas, sí, tantas historias que no van a poder ser hoy posible contarlas todas. Entonces, después se convierte también el papá de Omar, ¿no?, ya la mamá. Bueno, y así fue que comenzaron. Dios usó esa familia, usó ese hogar, porque después en él se despierta también el deseo de evangelizar. Todavía no estaba ni bautizado Pedro y ya también hablaba a todos. Es una obra de Dios, ¿no? Y así se empezaron a convertir las personas en Mariano Acosta, y no había ningún creyente en Mariano Acosta, no había ninguna iglesia evangélica en Mariano Acosta. Era la primera con la oposición de los curas,
bastante seria, ¿no? Que cuando íbamos a buscar los chicos con el coche para la escuela dominical, habían hecho correr la voz: miren, hay un coche negro así que roba chicos, ¿no? Y un sábado llego para buscar los chicos, y los chicos disparan para acá, disparan para allá. Digo, ¿qué ha pasado aquí, Mariano Costa? Entonces me dicen, se ha corrido la voz que había un coche negro que secuestra niños, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿No? Entonces, ¿qué hicimos? Pintamos el coche de color crema, ¿no? Le cambiamos el color al coche, ¿no? Y entonces íbamos a Mariano y otras empezamos a juntar los chicos, ¿no? Y bueno, en la escuela dominical se comenzó, así se ha hecho reuniones hermosas, ¿no? Pero ya no quiero entrar más en esos detalles, porque ya sería un testimonio del ministerio y no tenía esa intención de hoy, pero es por lo menos es algo de las experiencias vividas en nuestra vida, ¿no? Y quiero agradecer al Señor, y quiero otra vez resaltar la bendición que Dios me ha dado con aquel paso que me pareció equivocado de enamorarme y casarme, que era el apoyo y la bendición de mi vida, ¿no? Carolina yo no sabía que era un ángel que estaba ahí, ¿no? Pero realmente era una bendición de Dios, y quiero sí reconocerlo y decirlo delante de todos, ¿no? Porque no quisiera decirlo cuando está en el cajón. Carolina, vos sos y has sido una bendición para mi vida, y Dios te bendiga. Sí, gracias a Dios.